Estamos hablando sobre blindaje jurídico con el doctor Bernardo Luján, abogado. Bernardo, ¿cuáles son las responsabilidades de un empresario en el momento de crear una empresa? ¿Qué cosas debe tener en cuenta? Mi papá, cuando estaba vivo, decía una cosa que a mí me parece que conserva absoluta validez, y es: un empresario siempre debe tener en cuenta que su negocio no es solamente para él. Hay 5 personas que se benefician directamente del negocio. Los clientes, obviamente, con el producto que compran, cada uno para la necesidad que tenga. Los proveedores, porque obviamente ofrecen sus productos a esa empresa. Los empleados, por supuesto los socios, y el cliente que todos los empresarios tenemos, que es el Estado con los impuestos. Entonces, un empresario debe buscar que su empresa siempre sea buena para estas 5 personas. Una cualquiera de estas 5 que se reviente, hace que se reviente la empresa. Si yo no estoy pagando los impuestos, me caerá el día de mañana la entidad gubernativa que efectivamente me haga pagarlos. O si yo no le estoy pagando a mis empleados, no tendré con quién producir. Si yo tengo muy buen producto, pago mis impuestos, pero no tengo clientes, no tengo nada. Y los proveedores, si no, no tendré entonces qué ofrecer para mis clientes, por más de que esté haciendo todos los otros para las otras personas. Luego, estas 5 personas son fundamentales para toda empresa. El empresario debe buscar que sea bueno para todos ellos. Cuando yo estoy hablando de este tema, siempre pienso en que los empresarios a veces cambian el orden de prioridades de las compañías y le dan mayor importancia a uno que al otro, y ahí es donde muchas compañías tienen problemas. Cuando estamos hablando de contrato blindado o blindaje jurídico, a veces muchos altos directivos piensan en un contrato blindado por ser altos ejecutivos. ¿Cómo aplicaría un contrato blindado para un alto ejecutivo en un país latinoamericano? De muchas formas, pero de hecho me gustaría analizar ese tema cuando hablamos de los empleados. Yo creería que antes de hablar de los contratos blindados para los ejecutivos, que los hay de diferentes formas, ya sea por prestación de servicios, pagándoles honorarios, o por un vínculo laboral, de acuerdo con las normas de cada uno de los países, podríamos hablar más bien de cuáles son las prioridades que tiene la compañía. ¿Cuáles son, a mi juicio, los principales errores? Y ahí es donde los pequeños empresarios no toman en cuenta que debe ser buena esta compañía para estas 5 personas que acabo de mencionar, y lo que hacen es invertir tanto, digámoslo de alguna manera, el orden de sus valores como el orden de las prioridades frente a las compañías. ¿Cuáles son y cómo surgen esos pequeños negocios para las personas que muchas veces están apenas creando sus compañías? Primero buscan un negocio que sea aquello, o una actividad que sea aquello que saben hacer, son buenos desde el punto de vista técnico en cualquiera de las materias o actividades. Entonces empiezan a crear un negocio, surgen los primeros clientes, empiezan a surgir los primeros gastos, la papelería, las tarjetas de presentación, los documentos básicos que tienen que hacer para ofrecer sus servicios. Luego llegan los servicios públicos, hay que pagar luz, acueducto. Resulta que este señor ya le llegó también el canon de arrendamiento de su casa. ¿De dónde va a salir la plata si no de sus negocios, de lo que está haciendo? Entonces la plata que era del negocio tiene que entrar a atender sus necesidades personales, obviamente el mercado, alimentación, vivienda. Empieza del negocio mismo, lo que era en principio la fuente de su sustento, empieza a hacer ese ingreso la fuente del sustento, tanto personal como del negocio, de la empresa. Empieza a quedarse corto porque obviamente en gastos nadie nos terminará por llenar. Entonces empieza a decir, bueno, voy a vender más. Entonces empieza a conseguir una persona a quien contrata, error porque no le hizo el contrato adecuado, y esta persona empieza a vender. Empiezan a generar mayores ingresos, pero también empiezan a generar mayores gastos. Como se quedan también cortos, entonces empiezan a buscar una persona que les ayude a optimizar los costos o los gastos, para que entonces así pueda ya, luego en la medida en que van creciendo, hacer toda la planeación estratégica de su compañía. Una persona organizada debería invertir los valores, y es hacer una planeación, hacer una presupuestación, hacer todo el organismo o la organización, perdón, de la compañía para que crezca de manera ordenada, que esté administrativamente proyectada, que tenga sus presupuestos y sus flujos, que atienda las necesidades de los trabajadores, optimice sus costos y termine por generarle a los socios los ingresos que necesita para sus viajes, para sus arrendamientos, para sus carros, para sus casas.
porque si se hace al contrario, termina eso por generar un montón de fisuras, un montón de problemas dentro de la organización que hacen que se presenten endeudamientos, periodos secos en la tesorería, hacer contratos o realizar contratos de manera indebida o simplemente por tomar un negocio, por cerrar una negociación que a veces termina por ser en contra de la rentabilidad misma de la compañía, básicamente por recibir un dinero, por recibir un anticipo, que lo único que haría sería refrescar la tesorería, pero afectar la organización. Entiendo. Ahora estábamos hablando sobre la importancia de no confiar demasiado. Correcto. En el momento en que uno está creando una empresa o en el momento en que uno está haciendo un negocio con una persona y no creer tanto en la buena fe. ¿Cómo uno puede manejar esa situación para uno blindarse jurídicamente? Cada país tiene su propia legislación, pero no se puede uno descuidar en la medida en que si uno llega a un acuerdo con una persona muy cercana, no haga o no realice los documentos con los formalismos que debe hacer. Muchas veces las personas se confían y creen que por la cercanía que se tiene con una determinada persona, con ella nunca habrá problemas. Yo creo que en la medida en que nosotros vayamos un paso al frente y pensemos que todas las personas terminan por tener problemas algún día, mínimo de salud, tenemos que empezar a pensar qué pasará el día que esta persona falte o el día que esta persona tenga un problema conmigo. Si yo llego a una situación adelante, antes de que ella suceda, yo ya debo tener la solución para ese problema. Luego, la confianza no es malo tenerla. Yo digo, si no se tiene confianza con una persona, no se debe hacer un negocio. Excelente. Pues este tema es de vital importancia, no solamente para los empresarios, proveedores, clientes, empleados. Vamos a un breve corte comercial, ya regresamos.